¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Pantalla y Papel. Espero les esté gustando el contenido de este canal y que espero vaya mejorando conforme pase el tiempo. A partir de esta fecha, en los días lunes, eh, voy a estar subiendo comentarios sobre películas, digamos que ya no son recientes, es decir, películas que por una razón me han llamado la atención y que quiero compartir con ustedes esos comentarios sobre esas películas. Los miércoles voy a subir comentarios sobre libros y música. Y los viernes voy a dejarlo precisamente para recomendar películas recientes, películas que están en cartelera o que están recién subidas en alguna plataforma, para de esa manera tratar de orientarles y obviamente si toman en cuenta mi opinión, ver o no ver alguna película. Obviamente aquí les recuerdo que en gustos se rompen géneros, dice el dicho, que mi gusto no tiene que ser el gusto generalizado de la mayor parte ni de alguna parte de las gentes. Y por eso solamente es tomar en cuenta el comentario y si no saben de alguna película, no saben si tomaron una decisión, espero que esto los oriente para tomar la decisión de entrar a una sala o no entrar. Mi recomendación siempre será, entren, no se queden con lo que yo les diga, no se queden con las calificaciones de IMDb, la verdad es que no, el gusto se rompe género, lo vuelvo a decir y repetir, así que yo les recomendaría que vayan a la sala de cine y tomen y formen su propia opinión. Sí, a veces se puede decir, oh, voy a hacer mi dinero en esto. No, inviértanlo en conocer algo distinto, en conocer algo que puede o no gustarles. Precisamente escogí la película para este día, es la película Fama, una película de los 80. Yo tengo un gusto particular por los género musical y cuando obviamente empiezo a hacer esos canales de YouTube, pues empiezo a hacer una pequeña investigación más allá de mi propia impresión de la película, para poder conocer sobre algunos detalles que no todo lo conozco, ¿no? Obviamente, primero les voy a platicar que es una película Alan Parker, un director que después hay otras películas que hizo que también han sido de mi gusto. Esta película es de 1980 y mi primer reclamo es que a pesar de que es, desde mi punto de vista, una buena película, resulta que tengo varios libros que he adquirido, uno de estos cine de los 80 y otro del cine musical y otro de 1000 películas que hay que ver y en ninguno de los tres aparece la película. Entonces, para mí como aficionado del género musical en el cine, sí me sorprende que ni siquiera aparezca, ¿no? Entonces, encarecidamente yo tengo que hacer un llamado para que a la gente, si le gusta el género musical, bueno, busque no perderse esta película. Es una película de los 80, como lo dije. Es una película que tiene un reparto que me gusto, es extraordinario. Aparece Irene Cara, quien además es la cantante de varios de los números musicales. La película, curiosamente, en su estreno, fue un éxito en taquilla, 21 millones en taquilla, a pesar de que había costado 8, es decir, no perdieron. En premiaciones solamente le dieron premios en la parte musical, y a mí me gusta, la verdad es que me gusta mucho desde que la vi en cine. La vi en una época en la que todavía existían los grandes cines, esta la vi en el cine latino, entonces me gustó muchísimo cuando la vi. Y después, obviamente por cuestiones de parentesco, tuve parentesco con una persona que había estudiado en una escuela de arte y esta película está precisamente basada en lo que sería el proceso de ingreso y después del desarrollo de jóvenes que entran a una escuela de arte en Nueva York y cómo las diferentes personalidades van cambiando conforme se van empapando el arte que genera esta película a lo largo de su trama. Una escena que a mí me gusta mucho es la de Hot Lunch, precisamente cuando van al almuerzo
y cómo empieza a generarse una vibra musical en el que todos, aquellos que hacen la música, aquellos que bailan, aquellos que hacen teatro, todos simplemente empiezan a continuar en la vibra. Esto sucede en varias ocasiones en la película. En otro momento de la película, el papá de uno de ellos, sin avisarle al hijo, pone bocinas en el taxi, el que maneja, muy orgullosamente quiere mostrar la música que su hijo hace en casa y que no se ha atrevido a mostrar al público. Entre ellas, la cantante Irene Cara participa en esta música que el papá da a conocer y que ocasiona un problema de tráfico en los alrededores de la escuela porque todos los alumnos al escucharlo, al tener una bocina, es como una invitación a bailar y obviamente pues salen a bailar a la calle. Es una escena, la verdad es que es muy bonita. Estas personas que se dedican al arte y que tienen la fortuna de entrar a una escuela de este tipo, pueden constatar que efectivamente ese es el tipo de selección muy difícil, porque bueno, pues sí hay que tener sensibilidad para el arte, hay que tener habilidad, el bailarín tiene que tener un cuerpo de bailarín, no se puede, aunque tenga uno mucha pasión, pero ya la ejecución de arte, sobre todo el arte clásico, pues sí requiere ciertas condiciones fisiológicas que son necesarias y pues eso es difícil. Es muy difícil cuando tienen que ir haciendo una selección natural por el desarrollo y por el aprendizaje de cada uno de los alumnos, pero es muy gratificante cuando al final de los 4 años pues pueden ver el crecimiento que ellos mismos tuvieron como personas y entonces, vamos, eso es el clímax de la película, cuando tú ves reflejado en un trabajo final, sea este de música o de baile, en un auditorio frente a un espectador, que bueno, obviamente preferentemente siempre serán los amigos, la familia, la que quiere y te apoya para esto. Es fundamental el apoyo familiar. Esto en todas partes del mundo es importantísimo. Y yo sí, definitivamente estoy convencido y apoyo la idea de que dedicarle más tiempo al arte, a las cuestiones artísticas, siempre nos va a dar una mejor sociedad, definitivamente. Me ha tocado ver a lo largo de mi carrera, eso lo platicaré a lo mejor en otro momento, como estuve en El Salvador, y cómo ahí puedo observar de cerca la parte de las pandillas y me tocó ver cómo efectivamente cuando los jóvenes tienen la posibilidad de acercarse a una iniciativa de este tipo, pues simplemente los aleja de las pandillas, ¿no? De un escenario en el que si toman el camino de las pandillas, pues que ellos ya saben que va a ser cárcel o muerte. Entonces, el arte en esta parte, la parte musical, el baile puede salvar a la vida y la forma de ser de muchas personas. Entonces, yo por eso siempre creo que apoyar el arte es apoyar a la sociedad misma y siempre nos hará una mejor sociedad. Así que espero que si no han visto esta película y si les gusta propiamente no solamente los musicales, sino el arte en sí, no se la pierdan. Después hubo un remake, como dicen, un remake de la película en 2009 y de una serie. Me parece que no fueron tan afortunadas, al menos no tuvieron el éxito que tuvo esta primera película. Cuando yo la fui a ver, la verdad es que sí fue un éxito, llenaba un cine de 500 butacas, entonces eso sí generó cierta curiosidad por verla y espero que se animen, si no la han visto, que se animen a buscarla para verla y que la disfruten. No se olviden, por favor, si les ha gustado y les está gustando el contenido del canal, suscribirse. Es sencillo, nada más hay que suscribirse y no cuesta nada. Entonces, si les gusta un poco el contenido que estoy subiendo, pues les invitaría a hacerlo. Así que los espero.